Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. De vuelta con su programa de Radar de los Barrios. Hoy, como todos los jueves, abordando el tema ambiental, que decimos no puede ser un tema marginal de la opinión pública. No, tiene que ser un tema por el carácter vital que tiene para los ciudadanos de un país que aspiren mejor calidad de vida. Continuamos entonces en línea. Marlene, se nos cayó la llamada. Vamos a tratar de restablecer nuevamente contacto con Marlene Sifonte, quien está en una jornada que busca, mire, paradójicamente, si usted es un gobierno que ha creado hasta un ministerio de la felicidad. O sea, imagínense ustedes, un ministerio para la felicidad. Y entonces elimina el Ministerio de Ambiente. Es decir, el ente encargado, que además tiene profesionales, técnicos, especialistas, gente que ha logrado preservar lo que fue la política de parques nacionales para que tengamos nosotros pulmones vegetales, oxígeno, o sea, se pueda cumplir todo el ciclo que permite que nuestro país particularmente sea visto hasta ahora como uno de los países que mayor número de hectáreas tiene en parques nacionales. Bueno, hoy todo eso está amenazado. Y está amenazado porque el personal del Ministerio de Ambiente está siendo desmantelado. Su estructura fundamental para darle vida al Ministerio de Ambiente, como es su recurso humano, es desestimado. Las universidades, como la ULA, que tiene hasta una escuela de ingeniería forestal, tampoco es tomada en cuenta su opinión. Y vemos que el propio gobierno comienza a desafectar zonas, no solo de la región de regiones insulares, como ya lo han ofrecido hacia la Tortuga y como también se hace en el oriente del país. Pero eso viene, el propio Estado viene promoviendo ahora el retroceso que en materia ambiental tuvo el país. Y para eso tenemos nosotros ahora un contacto al ex senador Alexander Luzardo. Alexander Luzardo, déjeme decirle, amigos, Alexander ha sido no solo un tenaz especialista y luchador ambiental, sino que es responsable del capítulo que en materia ambiental tiene la Constitución Nacional y que por lo tanto le da un rango importante a este aspecto que tiene la Constitución y que, insistimos, es vital para la calidad de vida de los venezolanos y para la preservación de todo lo que en materia ambiental significa. Bueno, es precisamente, y además es constituyentista, es precisamente con Alexander Luzardo, el profesor Alexander Luzardo, con quien conversamos en este momento. Alexander, bienvenido a Radar de los Barrios. Te habla Carlos Teixeira, aquí tratando de hacer la gauchada a Chuo Torrealba. Bienvenido, Alexander. ¿Cuál es tu percepción de lo que en materia ambiental en este momento ocurre en el país y que muchos indican se agrava ahora con la eliminación del Ministerio de Ambiente? Bienvenido, Alexander. Saludos, Carlos. Encantado pues en conversar contigo y con los oyentes. Sin duda alguna que estamos en presencia de un verdadero retroceso pues en materia ambiental. La política ambiental en la práctica ha desaparecido, no solamente porque se ha eliminado el Ministerio del Ambiente, que fue el primero creado en América Latina, porque entró en vigencia en 1977. O sea, Venezuela ahora pasa a la historia por ser el primer país que elimina un Ministerio del Ambiente. Entonces la institucionalidad ambiental entra en crisis, porque cuando se elimina un ministerio además se elimina la memoria técnica, la memoria sobre los suelos, sobre la contaminación, las obras hidráulicas, el manejo de las aguas, la planificación ambiental, la ordenación del territorio. Realmente eso es lo que evidencia además es un grado sumo de ignorancia, la eliminación de ese órgano rector que fue una conquista de la sociedad venezolana, el Ministerio del Ambiente. Pero además de esa eliminación está el problema de la invasión de los parques nacionales, que yo advertí desde el año 1999 en mi condición de presidente de la comisión. Le advertí a través de una comunicación que una vez mostré al propio Torrealba ahí en el programa, dirigida al presidente Chávez en el pleno 29, señalándole
los peligros que ya se observaban con la invasión de parques nacionales, con la tendencia a construir incluso por parte de organismos oficiales en zonas protectoras. La zona protectora, incluso, por ejemplo, donde tú dices de Vargas, del litoral central, está siendo ocupada. La zona protectora al área metropolitana de Caracas, las zonas correspondientes al estado Miranda también. Pero además están en peligro el sistema de parques nacionales en todo el país. Más de los 43 parques nacionales están en peligro porque hay una concepción pues perversa del espacio. Alexander, disculpa que te atrape aquí un momentico, Alexander, sobre todo porque viven haciéndose contrastes del país que en este momento llaman país humanista, obrerista, socialista, revolucionario. En este tiempo que llevan en el poder quienes los malutilizan y quienes malemplean el mismo, ¿cuántos parques nacionales para proteger áreas importantes como biomas del país se han creado en este tiempo? No, los últimos parques nacionales fueron creados entre el 90 y el 91. Era el último gobierno del expresidente Carlos Andrés Pérez, siendo ministro Enrique Colmenares Finón. Luego no se han creado más parques nacionales en Venezuela. Se podría decir que la llamada revolución no ha creado ningún parque nacional. Y por no se crearon durante ni un parque nacional. O sea que quiere destruir los existentes. Eso te iba a preocupar. Entonces no crean ninguno y por el contrario están fomentando la destrucción de los existentes. Sí, exactamente. Por ejemplo, en Venezuela, los 43 parques nacionales, 41 fueron creados desde el año 1958 hasta el 90-91. 41. Y uno fue creado durante la época de Pérez Jiménez y uno durante López Contreras, que fue el primer parque nacional. Los 41 parques nacionales fueron creados durante la apertura y el periodo pues que va pues entre el 58, que fueron creados Guatopo, el Ávila, luego el Canaima también fue creado, y el Parima Papirapecó en el Amazonas, en la cual tuve la oportunidad de participar directamente en ese decreto, en la elaboración, que es el más extenso de Venezuela, está en el Alto Orinoco, en las cabeceras, para proteger las cabeceras del Orinoco, fue creado ese parque que se llama Parima Papirapecó, en el estado de Amazonas. Es el parque más extenso, con más de 3.600.000 hectáreas. Bueno, en Amazonas está siendo invadida por la actividad minera. El Amazonas, por ejemplo, hay peligro sobre el Amazonas. Quieren promover la minería con empresas chinas. Y eso es un crimen destruir el Amazonas porque está protegido también. Pero además de los parques nacionales existen los monumentos naturales como los tepuyes, que están entre Amazonas y Bolívar. Están distintas figuras protectoras, además de los parques nacionales, que en conjunto conforman una protección de más del 46% del territorio nacional. Y los parques nacionales, más o menos, y los monumentos, el 15%, un poco más del territorio, por ciento del territorio nacional. Todo eso está en peligro, pero además está en peligro las aguas, las cuencas están siendo ocupadas. La minería está destrozando el estado de Bolívar y además eso está conectado incluso con los problemas de salud, porque el problema de saneamiento tiene que ver ambiental, tiene que ver directa con la salud, los problemas de epidemias, las endemias en el estado tienen que ver también, por ejemplo, con esa minería, la proliferación de la minería, entre otras. Alexander, disculpa aquí porque un poco para que nuestros oyentes puedan entenderlo. Nosotros vimos los actos que se hicieron a propósito del día de la llamada resistencia indígena y bueno, vimos cómo fueron llevados a Miraflores distintas representaciones de las etnias del país que aún existen en nuestro país. Estas etnias no son afectadas por esta explotación que se le entrega, con estas concesiones que se le entregan a los chinos, no son afectados con el mercurio empleado para la explotación del oro. Claro, en forma directa, hay una contaminación de las aguas, de los suelos, en Bolívar y el estado de Amazonas principalmente, y que tiene un efecto general, además de los pueblos indígenas que están siendo afectados, que siguen en resistencia. La resistencia indígena sigue, pero ahora contra el llamado socialismo del siglo XXI, que ha afectado a los pueblos indígenas, no ha cumplido con la demarcación de las tierras indígenas sobre las cuales tanto se luchó. Los indígenas de la Sierra de Perijá siguen luchando, han sido reprimidos, el asesinato del cacique Sabino Romero, la represión contra los yupas, de manera que no ha habido ninguna reivindicación realmente, se ha habido un engaño a los pueblos indígenas del Amazonas, de Bolívar, de Zulia, casi poco más de 500.000 indígenas que existen en todo el país. De tal manera que la resistencia indígena sigue, porque
porque no ha sido solventada la deuda histórica y moral. Y lo digo incluso por haber elaborado el primer proyecto de ley de comunidades, pueblos y culturas indígenas desde el año 1987, que eso es lo que, una síntesis, eso es lo que está en la Constitución, cuya ley se aprobó en el año 2005, después de su introducción en el año 87, 88. Bueno, esa ley de pueblos indígenas no se cumple tampoco. Hay una proliferación de leyes, pero que no son cumplidas, y los indígenas siguen siendo pues abandonados. No se ha cumplido totalmente con la demarcación, y la minería amenaza con arrasarlo. La minería arrasaría los parques nacionales y arrasaría a los pueblos indígenas de las áreas fronterizas. Por eso y que supuestas leyes de fronteras contribuían a destrozar también el hábitat, el ambiente, los ríos, los bosques donde viven también esos pueblos indígenas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias al profesor Alexander Luzardo, que le insistimos, es un especialista en materia ambiental, indigenista, un hombre de aquilatada experiencia, y no solo de lucha, sino también de formación académica en el área indígena, ambientalista, y que debería, junto a otros, ser convidados a la hora de tomar decisiones que, decimos, trascienden el problema político e ideológico cuando se trata del país. Pero bien sabemos que los burócratas que desestiman las opiniones del recurso humano profesional capacitado en Venezuela, pues no tiene ninguna otra exigencia más que ser seguidor del PSUV, o un requisito mínimo, por lo menos prestarse para el culto a la persona de quien ejerza el poder circunstancialmente. Bien, nosotros vamos a nuestra segunda pausa y regresamos enseguida al Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM.